Hola, bienvenidos. Entonces vamos a continuar con este proceso. Una vez que nosotros somos sometidos o acompañados en un proceso de evaluación por el servicio de salud, nos van a establecer, o deberíamos nosotros, ni sin que nos dijeran nada, un proceso de plan de mejora. Siempre cuando nosotros tenemos un proceso de evaluación, ese proceso de evaluación tiene que ser seguido por un plan de mejora. ¿Por qué? Porque nosotros nos evaluamos continuamente para lograr un proceso de mejora continua. Para eso constantemente estamos evaluando, ajustando, planificando y mejorando. ¿Ya? Ese proceso de evaluación y de mejora continua en general se realiza con apoyo del Servicio de Salud. Van a ver un proyecto de mejora del modelo, ¿ya? Es un trabajo con un cronograma específico que va a ser un plazo, un momento en el tiempo. ¿Ya? Y siempre acompañado con nuestra referencia técnica para que esto sea efectivo. ¿Ya? Entonces, ese plan de mejora que vamos a establecer es la guía que vamos a tener para poder trabajar en el siguiente tiempo. Por eso creí que era importante comentarles qué es un plan de mejora y cómo lo vamos a establecer. Primero vamos a identificar el área de mejorar. Después vamos a ver cuál es el problema, por qué hay que mejorarlo, qué es lo que le falta. Vamos a formular el objetivo específico de lo que queremos mejorar. Vamos a seleccionar las acciones. Vamos a hacer una planificación de cómo vamos a ejecutar dichas acciones y vamos a hacer un seguimiento de lo que realizamos. ¿Ya? Entonces, la primera etapa donde vamos a identificar el área por mejorar es cuando hacemos el diagnóstico, la unidad evaluada, que en este caso es todo el centro de salud, ¿ya? O podrían hacer planes específicos, ojo, por áreas o por ejes, por ejemplo, eso también es válido. Vamos primero a identificar esas áreas, vamos a identificar las áreas que requieren este apoyo o esta mejora, no las que hay que arreglar, sino las que vamos a mejorar, ¿cierto? Vamos a detectar después las principales causas del problema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos tan bajo el eje de salud familiar? ¿Dónde está el núcleo? ¿Sabes qué? Hay una posta que ha tenido poco apoyo, el equipo tiene baja formación en salud familiar, por lo cual estamos con bajo aplicación de instrumentos y análisis de casos. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuál es la causa. La causa de que haya poco desarrollo del eje salud familiar en la posta X es que, dentro de todas las posibles causas, que el equipo tiene un bajo nivel de capacitación, por lo cual no se sienten preparados para poder realizar esto. ¿Ya? Entonces tenemos el problema y cuál es la causa y la consecuencia. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un objetivo para esto. ¿Qué es lo que queremos mejorar? Que el equipo de salud de la posta X se sienta preparado o desarrolle competencias para realizar evaluación o análisis en el contexto de la salud familiar. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un objetivo que sea, que nos dé un resultado específico, que sea concreto y que sea claro. Quien lea ese objetivo tiene que saber qué queremos hacer. ¿Ya? También tiene que ser realista. Es importante, de repente hacemos objetivos que son tan amplios, que las expectativas son tan grandes que nadie las cumple. Y terminamos todos con depresión porque no cumplimos el objetivo. Entonces, tenemos que ser realistas, ajustar expectativa a lo que queremos lograr. Quizá hay que definir más de un objetivo, hay que hacer una planificación escalonada. Ahí tenemos que ver cómo vamos a trabajar. También tenemos que acotar el tiempo y el grado de cumplimiento. Quizás vamos a hacer evaluaciones periódicas. Ya quizá vamos a hacer un porcentaje de capacitación en un mes, después 2 meses, después 3 meses, y ahí vamos a ir avanzando con el tiempo. También, dado como trabajamos en grupos humanos, la flexibilidad es sumamente importante, porque quizá dijimos, no, vamos a capacitar un 80% el primer semestre, pero llegó una pandemia. Ya, entonces tenemos que ser flexibles de cómo lo vamos a trabajar. Tienen que ser comprensibles. Todo el que lo lea tiene que entender lo que queremos hacer. Y ojalá en el sentido de obligatorios, o sea, que sea realista, que lo que vamos a hacer si consigamos un resultado. Para seleccionar las acciones de mejora, cómo vamos a lograr este objetivo que establecimos, tenemos que ver qué acciones vamos a realizar. Si el equipo no se siente preparado porque piensa que no tiene la capacitación suficiente, efectivamente capacitarlos es una opción. Pero ¿cuál metodología de capacitación? Una capacitación vivencial, por ejemplo, para que además de tener el conocimiento, tenga las habilidades blandas para realizarlo. Entonces tenemos que buscar las acciones más específicas para el objetivo a cumplir y las acciones a realizar.
¿ya? Entonces, una vez que yo tengo claro estas actividades, sé lo que quiero lograr, cómo lo voy a lograr y para qué lo voy a lograr, también voy a ver la planificación de todas esas actividades. ¿Puedo hacer una capacitación, cerrar la posta y capacitarlos a todos de una vez? Sí, pero les encargo el descalabro, ¿cierto? Habría mucho tema de las personas, no puedo cerrar una posta, ¿cierto? Entonces, tengo que ver cómo lo voy a hacer. Quizás la mitad del equipo un día, la otra mitad otro día, o hacer la misma posta, o hacerlo asincrónica y presencial, como lo estamos viendo ahora, que lo suyo es asincrónico, pero también hay trabajo propio, o esto agregarle además algo presencial, que sería muy interesante quizá en el tema que estamos planteando como ejemplo, ¿cierto? Y este proceso vamos a establecer un cronograma. Todo esto eh, es muy importante que esté acompañado de un proceso de seguimiento. ¿Ya? Nos vamos a poner metas, actividades, objetivos, ya lo dijimos, ¿cierto? Pero tenemos que ir viendo este avance, o sea, dijimos que íbamos a capacitar, capacitamos a las personas que dijimos en el tiempo establecido, logramos el objetivo en el tiempo establecido, ¿cómo podemos reordenar todo para que esto funcione si es que no ha avanzado? Y si avanzó, súper, ¿cómo hacemos para fortalecerlo y avanzar aún más? Hay muchos tipos de tablas, de diseño. Yo en el foro le estoy dejando en el aula algunos documentos de apoyo para eso, pero podemos identificar ciertas áreas y es súper importante cuando hagamos estos planes identificar tanto lo bueno como lo por mejorar, ¿ya? Y también la estructura de un plan de mejora, también existen muchos en el mercado, existen muchos en el sistema. Pero acá les puse uno más que nada que si se fijan resume lo mismo que yo le acabo de explicar, pero en una tablita para que sea más gráfico y más fácil seguirlo. Se agregan incluso algunas cosas un poco más parceladas, por ejemplo, agrego un responsable por tarea, si hay recursos necesarios o si hay recursos que se requieren, ¿ya? Entonces son cosas que podemos trabajar e ir avanzando dependiendo el diseño que ustedes mismos elijan. Después que levantamos y ejecutamos el plan de mejora, vamos a pasar por un proceso de reevaluación de parte del servicio y así poder ir avanzando en la certificación de salud familiar. En ese proceso vamos a evaluar el plan de mejora en conjunto y ir viendo cómo lo hemos ido avanzando. Va a haber un cronograma, ¿ya? Donde vamos a trabajar y el proceso de trabajo es exactamente que les acabo de describir. Entonces, en resumen, tenemos una fase preliminar, vamos a difundir, vamos a ver preevaluar, vamos a solicitar la evaluación formal, vamos a hacer una carta de las formalidades, vamos a ver una fase de preparación, ya donde nos vamos a autoevaluar, vamos a hacer un plan de mejora, de evaluación, donde nos van a volver a evaluar, ya formalmente, previamente consensuado, en base a eso vamos a hacer un plan de mejora y una evaluación constante del plan de mejora. ¿Ya? Acá les puse un ejemplo en la estructura de la pauta, lo vamos a ver también y esto se lo subí para que lo vean en detalle. La pauta tiene un principio orientador, el objetivo, el componente, el indicador, si se fijan es bastante explícita. ¿Ya? Si tienen dudas, siempre recomiendo preguntarlo previamente. Por eso es importante la fase de conocimiento, de lectura y de apoyo. Quiero agradecer el hecho de que hayamos estado en conjunto y los invito a ir revisando el material que tienen en la plataforma.